Buen día, compañeros. Doctora Mimeteca, lo que es el tema de coagulación sanguínea. Vamos a comenzar lo que va a ser con un poco de historia para que veamos de dónde vienen algunos de los conceptos y que fueron formándose a través del tiempo y llevaron diversa cantidad de años. Comenzamos con los griegos, que ellos aplicaban el uso de ligaduras para realizar lo que era el proceso de hemostasia. A los egipcios, que se encomendaban a un hombre hemostático, que decían que con su presencia ayudaba a que todo esto coagulara en su presencia, sobre todo cuando se realizaban trepanaciones. Los árabes, los que fueron una idea que se quedó muy implementada, utilizaban lo que era la cauterización y el aceite en ebullición para curarlos. También encontramos a Salicetti de Bologna, que fue uno de los que dejó esta práctica y que junto con uno de sus alumnos y otro compañero utilizó pinzas hemostáticas, la compresión digital y la ligadura de los vasos. También encontramos a Ambrosio de Paré, que por medio de las imágenes que nos había regalado Da Vinci y Vesalio, se dio cuenta de que podía aplicarse estos conocimientos. Como él era cirujano militar, se dio cuenta que en la guerra a los pacientes que se les dejaba sin ningún curamiento de aceite hirviendo, se recuperaban incluso mejor que aquellos que los que se les practicaba esto, así que decidió dejarlo y también reintrodujo lo que fueron las ligaduras. También encontramos a Wilhelm Fabry, que utilizó el primer torniquete con una ligadura ajustable por medio de un trozo de madera utilizada, como podemos ver aquí en la imagen. También encontramos a Conrad Otto, que nos habla acerca de la familia de hemorrágicos y nos dio diversas teorías acerca de que cuando se sufría algún pequeño rasguño parecía como si fuera una lesión súper grande y que hacía que derivara en una hemorragia fatal. También fue el primero en que se dio cuenta de que era mucho más predominante en los varones y que las mujeres, a pesar de que no lo padecían en tanta medida, pues eran capaces de heredarla. Y también encontramos a Schönlein, quien nos habló acerca del primer término, que fue la hemorrafilia, que era amor a la hemorragia. Sin embargo, este término se actualizó y terminó derivando en hemofilia, que es amor a la sangre. Dentro de los mismos mecanismos de coagulación, se creía en ese entonces que el conocimiento que se tenía era que la sangre se coagulaba cuando se derramara a través de una herida, y se encontraban dentro de esto fibras blancas en coágulos lavados de sangre, y que las arterias lesionadas, las hemorragias, se detenían derivado de estas fibras. También se creía que la coagulación sanguínea estaba derivada de otros factores después, ya con el tiempo, como lo eran las propiedades del plasma, la fibrina, el fibrinógeno y paraglobulina, la trombina o la protrombina, la paraglobulina y el calcio, que como hasta hoy nos hemos dado cuenta, pues sí tienen que ver. La teoría clásica de la coagulación también fue una de las cosas encontradas dentro de también fue encontrado lo que fue el estudio del tiempo de protrombina, y también encontramos la relación con los factores que más adelante les voy a hablar, así como de la introducción de la cascada de coagulación. El descubrimiento de las proteínas anticoagulantes también fue un gran proceso, en donde se decía que la trombina que se generaba cuando la sangre se coagulaba desaparecía progresivamente del suero. Así que no siempre tenía que ver con la relación, así que se dieron a la tarea de buscar el porqué. En la enfermedad de la trombosis venosa profunda se dieron cuenta de que la disminución de la actividad era de la antitrombina, y también de que a veces tenía que verse con una deficiencia heterocigótica de la antitrombina, y que varias proteínas de los factores se veían involucrados en una manera procoagulante y que eran dependientes de vitamina K, como encontramos lo que es el factor 2, 7, 9 y 10, la proteína C, la proteína S y el inhibidor de la vía del factor tisular, que también estaban relacionados con otras enfermedades y también neutralizaban complejos que formaban el factor tisular.
por medio de la vía extrínseca. De las plaquetas, estas fueron denominadas principalmente hematoblastos, ya que se creía que venían de una familia eritrocitaria. Sin embargo, después, con el tiempo, se dieron cuenta que era en relación a la malla de fibrina del coágulo y que eran restos de esta célula grande llamada megacariocito que se fragmentaba. También salió lo que fue la prueba del tiempo de hemorragia y la agregometría plaquetaria. Dentro de los factores de la coagulación, los que les voy a mencionar, que son algunos, nos habla de que tuvieron el nombre del apellido del paciente o familia en la que se identificaron por primera vez, como encontramos el factor Christmas, Stuart Power, Hagerman, Fletcher, Fitzgerald, que estos últimos tres se denominaron factores de contacto, así como también se encontró tiempo después la tromboplastina del plasma y el factor estabilizador del coágulo. Entrando de lleno a lo que va a ser la fisiología de la coagulación, tiene que ver con la función plaquetaria. Vamos a encontrar primeramente los conceptos, que es la transformación de la sangre líquida a estado sólido, el coágulo, y actúa como tapón, hemostasia. La trombosis, sin embargo, va a ser una masa sólida, pero en el interior del vaso. El mecanismo de coagulación va a derivarse de una fase celular y una fase plasmática. La primera, que va a comprender la fase vascular y plaquetaria, y van a intervenir células de la sangre, y la segunda, que abarca el resto de las fases, y en ella participan proteínas transportadoras como los factores de coagulación conocidamente. La hemostasia en sí entonces va a ser el equilibrio entre los mecanismos que intentan tapar las heridas y los mecanismos limitantes para que no haya un descontrol en este equilibrio entre mecanismos que intentan tapar las heridas vasculares y mecanismos. El mecanismo hemostático va a estar derivado también de 5 fases, lo que van a ser la vascular, la plaquetaria, la fibrinolítica y la fase de control. En lo que va a ser la fase vascular nos vamos a dar cuenta que va a estar principalmente caracterizada por la circulación de la sangre, en donde le vamos a encontrar el sistema arterial caracterizado por su alta velocidad, el sistema venoso por una baja velocidad, la microcirculación por una baja velocidad pero con largo tiempo de tránsito, y las cámaras cardíacas que en situaciones normales se asemejan al sistema arterial, pero cuando están obstruidas se producen turbulencias de flujo sanguíneo. También vamos a encontrar que en esta célula endotelial que en estas células, desde el punto de vista hemostático, nos van a importar lo que va a ser la célula endotelial, la capa subendotelial y la adventicia. Como les decía, tienen importancia hemostática. Dentro de esto también vamos a encontrar lo que va a ser la vasoconstricción refleja, que tras una lesión de un vaso se va a desencadenar un reflejo que provoca localmente su constricción o la disminución del flujo por constricción de los vasos, y esto es para evitar la pérdida de sangre y provocar variaciones en la velocidad y tiempo de flujo. La fase plaquetaria, vamos a encontrar primeramente lo que va a ser la estructura, que va a ser un fragmento celular anuclear de 3 a 4 unidades de micrón con una capacidad de volumen de 7 a 10 femtolitros. Vamos a encontrar que dentro de esto nos interesan 9 proteínas que están presentes, de las cuales 3 son las más importantes, denominadas glucoproteínas. Como ellas encontramos la 1B, 2B y la 3. También nos van a interesar lo que es la zona gel-sol, que ayuda a la capacidad para cambiar de forma de esta plaqueta, y la zona de organelos. Dentro de esta zona de organelos nos van a interesar los gránulos densos, lo que van a ser las mitocondrias y los gránulos alfas. La zona gel-sol va a estar también ayudada con los microtúbulos, como podemos encontrar aquí. Estos microtúbulos que nos van a ayudar al cambio de forma de esta plaqueta. En la fisiología plaquetaria nos habla de que las plaquetas se van a producir por la fragmentación del citoplasma del megacariocito, como les decía. Este proceso de maduración dura cerca de 4 a 5 días y la vida media en la circulación es de 9 a 11 días. Va a tener que ver con lo que van a ser la adhesión del endotelio vascular. Esta nos habla de que puede ser in vitro o in vivo. In vitro cuando es dependiente de fibrinógeno, exógeno y calcio, y el in vivo que es independiente de ambas. También tiene que ver el factor von Willebrand. El cambio de forma también pasa de ser un disco aplanado a una esfera con prolongaciones,
como aquí podemos ver, la formación de pseudópedos y la centralización de los gránulos que después van a ser liberados, como dice el siguiente paso, y también se sintetiza lo que va a ser el tromboxano A2, como les llamaba, la reacción de liberación. En esta reacción de liberación también tiene que ver cómo en la plaqueta se libera lo que va a ser el tromboxano, y en el endotelio va a ser la prostaciclina, derivado también de la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa, dependiendo quién lo domine. En la agregación plaquetaria van a hacerse ahí por fin la liberación de los gránulos, y luego pasamos a lo que va a ser la coagulación, en donde ya después de esto interviene lo que va a ser la trombina. La producción del tromboxano A2, que como finalidad les decía tienen la coagulación. Una plaqueta en hemostasia nos va a hablar que va a ser un trombo hemostático con una actividad procoagulante, como digamos como conclusión, ¿no? La formación del trombo plaquetario nos habla de que la plaqueta no se va a adherir al endotelio debido a la prostraciclina, y que las plaquetas adheridas van a cambiar de forma, van a liberar el contenido, se van a agregar y van a formar el trombo primario o plaquetario, y la formación de fibrina, que va a ser a través de la coagulación de la sangre y por actividad procoagulante conocida como factor 3 plaquetario, activación del factor 10 y la conversión de protrombina en trombina. Ok, para entrar de lleno a lo que ahora sí es la fisiología de la coagulación, en la segunda parte vamos a encontrar las fases plasmática y fibrinolítica. La plasmática nos habla acerca de las proteínas plasmáticas principalmente, como su nombre los dice, en la que son reacciones complejas que van a abarcar proteínas llamadas factores de coagulación, los que se van a poder dividir en ciertas maneras. Estas proteínas plasmáticas se pueden dividir en estructurales, enzimógenos y los cofactores, que ahí podemos ver cuáles están involucrados en esta clasificación. Otras características de cómo se pueden clasificar pueden ser si son dependientes de la vitamina K o no, y también por medio de teorías como la de Seegers, la cascada de Biggs y Douglas, la teoría del shunt y la teoría de los complejos, esta última en los que se derivan el complejo tisular, el de tenasa, el de protrombinasa y el complejo inhibidor. La activación de factor 10 nos hablaba también acerca de cómo es que se activan tanto en su vía extrínseca como en su vía intrínseca. Como podemos ver, en la vía extrínseca se va a ver relacionado al factor tisular, el factor también lo que va a ser 7 y los iones de calcio, para terminar activando lo que va a ser el factor 10. En lo que vamos a encontrar de lo que va a ser la vía extrínseca nos habla principalmente de 4 elementos que van a ser los que van a estar controlando esta situación, de los cuales vamos a encontrar principalmente el factor 12, el factor 11, lo que va a ser la precalicreína y el simógeno. Principalmente, sin embargo, las otras características que están ahí también tienen muchísimo que ver. Este sistema de complemento puede también este sistema además de activar la coagulación, puede activar el sistema de complemento, la generación de cininas y también lo que va a ser el sistema fibrinolítico. Derivando aquí en el fibrinógeno, la fibrina, la vía común, como podemos ver. También terminan activando el factor 11, el calcio, el factor 8, los calcios, y terminan en la activación del factor 10. Ok. Luego, después de esto, tenemos que de la generación de la trombina y las funciones vamos a encontrar la conversión de fibrinógeno en fibrina principalmente, circunscripción del proceso hemostático, la estimulación de sustancias antiagregantes por el endotelio y la activación de factores de contacto. Para la formación de fibrina vamos a encontrar la trombina, que va a actuar sobre el fibrinógeno como un último coágulo. Y dentro de esto van a derivar 3 pasos principales: el primero, que es la separación de los péptidos; el segundo, la polimerización de fibrina; y el tercero, el polímero de fibrina estable e insoluble. Aquí podemos encontrar lo que va a ser la trombina,
el fibrinógeno a su fibrina insoluble, derivado por varios otros procesos y sustancias agregadas dentro de este procedimiento. En la fase fibrinolítica, lo que vamos a encontrar es ya el coágulo estable, y la principal función de esta fase va a ser eliminar el exceso de fibrina del vaso que está ocluido por el trompo y ayudar a la cicatrización vascular. La proteína más importante dentro de este sistema va a ser la plasmina, que esta plasmina va a ser una proteasa liberada derivada del plasminógeno. Esto va a ser activado por 3 diferentes mecanismos de los que tenemos acá. Va a ser una activación intrínseca, extrínseca y exógena. Puede ser también por algunos otros factores, pero los principales que encontramos acá van a ser el 12 activado, el TPA tipurosinasa y la streptosinasa, que de estos, como les decía, aquí está el plasminógeno, se derivan a plasmina y luego a la fibrina, que dentro de esto, a medida que actúa la plasmina, se producen sucesivamente modificaciones de la molécula del fibrinógeno y se crean fragmentos como encontramos el X, el YD y el ED. Este fragmento X va a ser la molécula de fibrinógeno sin su parte terminal. El fragmento Y más D se cinde en 2 partes asimétricas, y el fragmento D y E se va a dividir en la zona terminal, que también se llama central D y E, como les decía. Ok, dentro de este proceso, como les mencionaba también, lo que va a hacer la plasmina es degradar, inactivar o activar. Dependiendo cuál sea su función, puede llegar a ser fibrinógeno-fibrina, inactiva lo que son los factores 5 y 8 y activa al factor 12. Para los mecanismos del control de la coagulación, es para que el coágulo no progrese ni se generalice. Tienen que ver lo que van a hacer el flujo de la sangre, depuración hepática, mecanismos de retroalimentación en la coagulación, fibrinólisis y mecanismos anticoagulantes naturales. En este plasma humano, como tiene agentes que inhiben la actividad de los factores de la coagulación, se van a ver activados y van a encontrarse serie de proteínas que lo van a desactivar. Principalmente lo que vamos a encontrar va a ser la antitrombina 3, que va a disminuir este flujo. También encontramos a lo que va a ser la macroglobulina alfa y la proteína C. En este proceso de la antitrombina 3, como dice, se enfoca a inactivar lo que va a ser la trombina, fibrinógeno y fibrina, obviamente después de haber conllevado alguna serie de procesos más que tengan que ver con el factor de la coagulación, con los factores de la coagulación. Y en esta que podemos encontrar que se enfoca principalmente en la proteína C activada. El factor de la proteína C activada va a poder inhibir con ayuda de la TPA el incremento de fibrinólisis, va a promover con el cofactor de la proteína S y va a inhibir estos en la vía intrínseca, así como la trombina. Llega al del fibrinógeno a la formación de fibrina y la trombina o trombomodulina para que esto pueda llegar a tener una modulación o una moderación en este proceso. Ok. El modelo celular de la coagulación. Este modelo celular ya es lo último y nos habla de que va a ser un sistema hemostático in vivo. En la fase de inicio nos habla principalmente de que el factor 7 y el factor tisular van a ser elementos esenciales. En el inicio de la coagulación, como ya estuvimos viendo, se va a encontrar cuando la lesión en la pared vascular permite el contacto entre sangre y células subendoteliales, se expone el factor tisular, el factor 7. Luego el complejo entre el factor tisular y el factor 7 activa el factor 9 y 10, y este 10 activado se une al 5 activado en la superficie celular. Luego en la fase de propagación va a depender de la presencia de membranas plaquetarias activadas y la interacción de estas con factores de coagulación, en donde el factor 10 va a activar al 5, como ya habíamos visto, se generan pequeñas cantidades de trombina generada y activan lo que van a ser factores 8, 5, 11 y plaquetas localmente. Se va a convertir el 11 activado a 9 activado y las plaquetas activadas se van a fijar como la 5, la 8 y la 9 activadas. Como aquí ya podemos ver, encontramos a la plaqueta activada. Y por último encontramos lo que va a ser la fase de amplificación, que en esta última fase los procesos que se llevan es la generación de trombina que se desarrolla en la superficie de la plaqueta activada y que también ya pueda
destruirse catalíticamente el fibrinógeno y la generación de los monómeros de fibrina, así como que la trombina a su vez activa el factor 13 y se estabilice el coágulo. Ahí lo podemos ver, del 8 activado al 9 activado, al 10, el 10 activado con el 5 activado en grandes cantidades de trombina, generando el impulso de trombina, como podemos verlo acá. Y el impulso de trombina lleva a la formación de un coágulo estable de fibrina. Y eso sería todo este proceso de coagulación sanguínea, como podemos ver, compañeros, y gracias.